Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Y esta semana vimos una clase de Realpolitik, la política real, en carne viva. ¿Y quién la dio a la elección? La dio el Partido Socialista, por supuesto. Fíjense que en el Congreso Nacional, cuando se discutió el veto del presidente Javier Milei a una propuesta que hizo el radicalismo sobre reforma de la fórmula jubilatoria, el socialismo, que integra el bloque de Miguel Pichetto, cuestionó fuertemente al gobierno nacional por las condiciones que somete a los jubilados, que son adversas en una economía detonada. Y el socialismo fue uno de los abanderados en contra del veto de Milei, que al menos la propuesta era de aumentarle 13.000 pesos a los jubilados. 2 kilos de carne, no mucho más. Y el socialismo fue bandera entonces en contra del veto. Mónica Fein y Paulón son los dos representantes en el Congreso Nacional del PS. Ahora, ¿qué pasó al otro día en la provincia de Santa Fe, en la legislatura? Fue quien garantizó, en el medio de un escándalo y en una sesión que dejó muchísimas dudas, terminó en una votación que generó suspicacias, donde el número de 23 diputados que aprobaron la reforma previsional que presentó el oficialismo, que presentó Maximiliano Puyaro y que venía con medida de sanción en la Cámara de Senadores, se termina aprobando en la Cámara de Diputados por un margen muy estrecho. De esos 23 votos a favor, 11 abstenciones que no se sabe de dónde salieron y 9 votos en contra. ¿Y por qué dejó tanta suspicacia y tanto? Porque se terminó votando en el medio de un escándalo. Cuando recién comenzaba la sesión, cuando apenas había pasado una hora y cuarto de los discursos, había hablado José Corral, después hablaron algunos representantes de la oposición, habló Palo Oliver, habló Balaguer. Empezaron a forzar la puerta de la legislatura los manifestantes que sorprendentemente habían llegado hasta ese punto, la policía los había dejado avanzar y al forzar la puerta de la legislatura la logran abrir y hay alguna batahola en el ingreso del edificio legislativo. Lo cierto es que Clara García aprovecha esa situación y acelera la votación, le dice a Farías que inicie el proceso de votación, que proponga la votación. Farías cumple la orden y entre gallos y medianoche, en pocos segundos, aparece el resultado. Una de las que se opuso fuertemente a esta situación fue Amalia Granata, que cuestionó duramente la propuesta de Maximiliano Puyaro, que cuestionó partidas que se supieron durante esta semana que se le pagó a Susana Jiménez, por ejemplo, para promocionar el Kini 6, habla de $1 millón Amalia Granata, o el decreto para aumentar las partidas presupuestarias a la televisión pública de Santa Fe, a la lotería de Santa Fe, en fin. Empezó a cuestionar la utilización de los recursos públicos de parte de Maximiliano Puyaro. Y a cuestionar también el procedimiento por el cual se terminó aprobando la reforma previsional, que claramente afecta a los trabajadores, que como decíamos la semana pasada, tanto Puyaro como Milei pareciese que apuntan a la casta, apuntan arriba, pero terminan pagando el pato los de abajo, los laburantes. Es cierto que los empleados judiciales o los que más cobran en términos jubilatorios van a ser los que más aporten durante su carrera como activos. Pero a los activos que más aportan en relación a su sueldo, también van a pagar muchísimo y van a tener que pagar durante la emergencia un dinero extra, un plus para sostener el déficit. Déficit que terminó, en verdad,
agigantando la política y las decisiones de distintos gobiernos, muchos de ellos socialistas. ¿Por qué? Porque esas retribuciones que se pagaban en negro, ese dinero del bolsillo que no percibía descuentos y que no iba a la caja de jubilaciones, iba acrecentando el déficit, y ese déficit se potenció con la actual irresponsabilidad del gobierno nacional de no transferir fondos que son, por ley, corresponden a las provincias. Y todo eso fue haciendo una bola de nieve que es cierto que existe y que es cierto que había que ponerlo sobre la mesa para resolverlo de forma urgente. No fue la mejor manera, dicen desde la oposición, los diálogos y sobre todo los gremios que se opusieron fuertemente a esto, y que también, bueno, hay que decirlo, son los responsables de los incidentes que se produjeron en la puerta de la legislatura, porque si ellos denuncian infiltrados, ellos tienen que garantizar de que en estas manifestaciones los infiltrados, si los hay, no se puedan expresar o al menos coartarle la posibilidad de acción en cuestiones de seguridad que tienen que garantizar los mismos sindicatos. Lo cierto es que, volviendo al tema central que nos trae en esta columna, ahí vimos las dos caras del socialismo. La primera, yendo en contra del veto de Javier Milei que perjudicaba a los jubilados, y pocas horas después, liderando o conduciendo la Cámara de Diputados en una votación que se pide de forma acelerada y en un número que dejó muchísimas dudas y que de hecho una de las más aguerridas opositoras, Amalia Granata, promete judicializar y promete ir a la justicia para que se investigue cuáles son los votos realmente válidos, abstenciones y negativos que hubo en esa sesión, que si se cuentan entre los negativos y las abstenciones, da 20 votos, 23 a 20. Se aprobó la reforma previsional. Un Maximiliano Puyaro que la tenía mucho más holgada hasta hace muy poco en la legislatura y sin embargo, bueno, no pudo fidelizar mucho de los votos propios que se contaban, o al menos que se contabilizaban como propios. Señores, esto es 52 minutos, hoy tenemos un programón, viene el ministro de Producción, Gustavo Puccini, vamos a preguntarle sobre el Forum Business que se hizo aquí en la ciudad de Rosario y también vamos a tener a Cristian Fedel, la visión del peronismo rosarino, sobre toda esta situación que está aconteciendo con Javier Milei, con Maximiliano Puyaro en Nación y Provincia respectivamente. ¿Qué dice el peronismo al respecto? Bienvenidos a un programa más de 52 minutos. Mi bici tu bici le dice chau a la Movi. A partir del 22 de septiembre no vas a necesitar más la tarjeta. Vas a poder comprar tus abonos desde la app